Bien, ahora vamos a continuar con la parte de la exposición que corresponde a la enfermedad pulmonar por SARS-CoV-2. Primero debemos entender qué es. La enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 se va a denominar COVID-19 y es actualmente una pandemia global. La COVID-19 es una enfermedad con una gran semiología clínica, bioquímica y radiológica, en la cual tiene una afectación principal en los pulmones. Esto se puede deber a un mayor número de receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y que más adelante en la fisiopatología explicaré. La infección celular activa sustancias proinflamatorias y provoca un daño alveolar difuso. Ahora, vamos a continuar con la etiología. El SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario del género beta coronavirus, familia Coronaviridae, y se conocen 7 especies de esta familia que pueden causar infecciones en humanos, de las cuales 4 causan principalmente síntomas respiratorios leves y 3 pueden desencadenar una enfermedad potencialmente fatal, como el síndrome respiratorio agudo grave, el síndrome respiratorio del Oriente Medio y la actual COVID-19. El medio de transmisión para esta enfermedad va a ser tanto ambiental y por fomites. Se ha encontrado que la vida media del SARS-CoV-2 puede ser de 1.2 horas en gotas, 29.3 horas en aerosol, hasta 24 horas en cartón y puede durar vivo este virus en plástico y acero inoxidable en un periodo de tiempo de hasta 72 horas. Por ello es que como medida preventiva se llevó a adoptar medidas estrictas de higiene tanto de manos como de los vómites de nuestro entorno. Ahora, para la fisiopatología. Como ya les había comentado, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, va a pertenecer al grupo de los beta-coronavirus. Es un virus de ácido ribonucleico. Tiene una forma redonda o oval con un diámetro de 60 a 140 nanómetros y como una característica que tiene ese virus es que su membrana externa va a contener picos que tienen una medida aproximada de 9 hasta 12 nanómetros y que tienen una forma similar a una corona solar. Este nuevo coronavirus comparte el 79.6 de secuencia genética con el SARS-CoV-2 causante del brote epidémico en 2003 y es 96% idéntico a todo el genoma de un coronavirus de un murciélago, ¿sí? Entonces, ahora, para la entrada en humanos, usa el mismo receptor de entrada que la enzima convertidora de angiotensina 2. Sí, entonces esta enzima es la que le abre la puerta de entrada a este coronavirus. Esta gran afinidad con la enzima convertidora de angiotensina 2 es utilizada como receptor de entrada para invadir las células y esta teoría permite una explicación para la eficiente propagación viral en los humanos. Esta proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2 se presenta en abundancia en células epiteliales alveolares pulmonares y también en enterocitos del intestino delgado, lo que puede ayudar a comprender mejor las rutas tanto de infección como de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad que posteriormente les voy a explicar. Las células en la vía aérea superior se infectan inicialmente, lo que resulta en el desprendimiento celular, pero relativamente poco daño. Sin embargo, el virus se propaga rápidamente a los alvéolos, causando daño alveolar difuso. Este se caracteriza por descamación de neumocitos, edema alveolar, inflamación del celular inflamatoria y formación de membrana hialina. También se llegan a detectar virus o productos virales en otros órganos, como el riñón, hígado, cerebro, intestino delgado y en las heces. Hasta el momento, es escasa la información que se tiene de la forma específica sobre el mecanismo de patogenia que presenta el SARS-CoV-2 y en la mayoría de los datos que se tienen recabados,
a nivel mundial se basan en la similitud del mismo SARS-CoV-2 y nos hablan de que las células en la vía aérea superior se infectan inicialmente, como les había comentado, y al inicio van a provocar un daño alveolar difuso, ¿sí? Ahora, esta enfermedad se caracterizó también por dos manifestaciones clínicas en las que aproximadamente el 60% de los pacientes llegaban a presentar. Una de ellas es la ageusia, que va a ser la pérdida del sentido del gusto, y la anosmia. Básicamente, como respuesta a estos síntomas que los pacientes con COVID-19 llegaban a presentar, tenemos que, de igual forma, gracias a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que utiliza el SARS-CoV-2 para unirse y penetrar en la célula, básicamente también tenemos que esta enzima se encuentra ampliamente en las células epiteliales de la mucosa oral, faringea, lengua y glándulas salivales. Por lo que el virus, al utilizar la puerta de entrada en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, en el epitelio gustativo, al igual que en el olfato, la proteína S va a permitir la unión a los receptores celulares del SARS-CoV-2 y también de la serina proteasa. Básicamente, como respuesta a esto, vamos a tener que, va a utilizar las mucosas tanto orales como faríngeas y de la nariz para entrar al virus. Al entrar de esta forma va a alterar como tal el gusto y es por ello que los pacientes lo llegaban a presentar. Además, en la anosmia, ¿sí? Básicamente, por la misma enzima convertidora de angiotensina 2, tenemos que se encuentra presente en el epitelio olfatorio, ¿sí? Y que además se expresa en las células sustentaculares, en donde el virus se va a adentrar y se va a expresar de manera exitosa. Además, por esta infección, tenemos que va a alterar a las neuronas que se encuentran presentes en el sistema olfatorio, ¿sí? Entonces, por ello es que cuando la persona queda infectada por este virus, su capacidad para detectar olores, ya sea parcial o total, va a quedar pues alterada. Ahora bien, vamos a continuar hablando del cuadro clínico de la enfermedad. Primero debemos entender que el periodo de incubación de esta enfermedad va a ir desde los 3 días hasta los 14 días. Posterior a esto se van a presentar los primeros síntomas, como son la fiebre, la fatiga, tos seca, que van a ser manifestaciones principales en el periodo prodrómico de la enfermedad. Además, bueno, existen casos reportados cuyas manifestaciones clínicas fueron gastrointestinales. Esto en una temprana infección por el SARS-CoV-2 y es provocado debido a que, les digo, que tiene receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el intestino delgado. Por lo tanto, algunas personas pudieron llegar a desarrollar manifestaciones clínicas gastrointestinales. Además de esto, bueno, los síntomas y signos variaron mucho dependiendo a cada persona y no
de esto no se tiene mucha información reportada, pero no solamente aparecieron manifestaciones clínicas respiratorias, también aparecieron manifestaciones clínicas en la piel. Además, bueno, como les comentaba, en algunos pacientes llegaron a presentar pérdida del olfato y del gusto. Ahora, esta enfermedad básicamente se va a clasificar en enfermedad mínima, común, grave y crítica, dependiendo a la condición que cada paciente tenga, ¿no? En la enfermedad mínima, los pacientes van a tener síntomas leves. Y cuando se hace un diagnóstico a través de imágenes del tórax, en él no se van a encontrar opacidades en esta imagen. A diferencia de los casos de enfermedad común, en los que el paciente ya van a tener fiebre, síntomas respiratorios, y en la imagen de tórax sí van a presentar opacidades en esta imagen. Ahora, para los pacientes graves, van a cumplir con una serie de criterios en los que deben de presentar alguna frecuencia respiratoria de igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, su saturación de oxígeno en sangre va a estar igual o menor a los 90, al 93%, eso por son pasa de presión parcial de oxígeno arterial entre su concentración de oxígeno va a ir igual o menor a los 300 milímetros de mercurio. Para los pacientes críticos van a necesitar cumplir alguna de las siguientes condiciones. Van a tener una falla respiratoria y van a necesitar una ventilación mecánica, pueden entrar en choque o van a presentar alguna falla de otro órgano con necesidad de tratamiento monitoreado en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar? Básicamente hay dos formas de diagnosticar. La primera va a ser a través de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Esta prueba también es conocida como prueba molecular y esta prueba para el COVID-19 va a detectar el material genético del virus mediante una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa o RT-PCR por sus siglas en inglés. En esta, bueno, un profesional de atención médica va a recolectar la muestra de líquido con un hisopo en la parte de la nasofaringea. Este se va a introducir en la fosa nasal para extraer el líquido en la parte posterior de la nariz. Los resultados pueden llegar a estar listos en un periodo aproximado desde minutos o de 1 a 3 días. Ahora, también tenemos la prueba de antígenos. Esta prueba de COVID-19 detecta ciertas proteínas en el virus. Algunas pruebas de antígenos pueden producir resultados en minutos y de igual forma se hacen con un hisopo nasal que se utiliza para tener una muestra de líquido. El resultado positivo de una prueba de antígeno se considera preciso cuando se tiene la presencia de ciertas proteínas de este virus. Ahora, vamos a ver. Vamos a continuar con los estudios de imagen. Como bien les había comentado, que el diagnóstico de COVID depende de las pruebas anteriormente mencionadas, también para el diagnóstico va a ser importante los estudios de imagen. Para esto, la OMS sugiere realizar estudios de imagen adicional al abordaje químico y laboratorio en pacientes sospechosos, confirmados y no hospitalizados con síntomas leves para decidir si este se va a admitir al hospital o no. Y también para pacientes sospechosos, confirmados y que no sean hospitalizados con síntomas moderados o severos para regular o decidir su admisión a cuidados intensivos. Ahora, para la prueba de la radiografía.
Para esta prueba se ha reportado que la sensibilidad de la radiografía de tórax es 69% menor respecto a la del RTC-PCR. Aunque bueno, en algunos casos, en algunos pacientes, se observan que las anormalidades radiográficas preceden a los estudios de RT-PCR positivos. Los hallazgos en estas radiografías más comunes encontrados son eh, consolidación, imagen en vidrio despulido de distribución periférica y en las zonas inferiores con un involucro bilateral. Mientras que también esto, bueno, en 50% de los pacientes. Y también se puede llegar a encontrar un derrame pleural, aunque es poco común, ya que solamente se llegó a presentar en el 3%, en el 3% de los pacientes. En esta imagen que tenemos, un ejemplo de una radiografía de tórax de un paciente con COVID-19, tenemos que en la flecha amarilla, en esta parte en la que estoy señalando, se van a observar áreas en vidrio despulido. Además, también se observa áreas con consolidación de distribución periférica, que son las que se encuentran en esta flecha azul. Estas básicamente son las características que se encontraron en pacientes con COVID-19 a los que se les aplicó una radiografía de tórax. Ahora, también se solicitaron estudios de tomografía y básicamente esta va a ser más sensible que la tomografía de tórax. Por eso en China fue un método de diagnóstico principal. En ella básicamente las opacidades de vidrio despulido son visibles y mejor identificadas, aunque algunas, ya que algunas, bueno, pues pueden ser indetectables en la radiografía. También se También, bueno, hay casos en los que los pacientes fueron confirmados con COVID-19, sin embargo, no se encontró alguna anormalidad o alteración para una tomografía. En este bien, básicamente lo que se espera encontrar en una tomografía en pacientes con COVID-19 va a ser el patrón en vidrio despulido, la cual es un área de mayor atenuación pulmonar, dentro de la cual se puede visualizar las estructuras vasculares, ya que no son borradas. También se puede observar un patrón en crazy paving, en empedrado o adoquinado. Básicamente es un patrón reticular, a menudo con apariencia de engrosamiento septal interlobular y superpuesto a oposidades en vidrio despulido. Y también se puede observar una consolidación. Básicamente esto se refiere a la ocupación de espacio aéreo por productos patológicos, que puede ser agua, pus o sangre. La consolidación aparece como un aumento homogéneo de la atenuación parenquimatosa pulmonar que oculta los márgenes de los vasos y las paredes de la vía respiratoria. Ahora, vamos a tener que, para estos resultados de la tomografía, se van a dividir por estadios. El estadio 1 básicamente va a aparecer del día 0 al 4 de la infección. En esta se va a observar un patrón en vidrio despulido y, bueno, en esta podemos observar en la imagen 1, en el cual las flechas azules van a señalar en dónde se encuentra el patrón en vidrio despulido. Y esta sería, pues, esta característica, la cual se esperó encontrar en la tomografía. Ahora, para el estadio 2, básicamente va a aparecer de los 5 a los 8 días. En ese se observó un patrón en empedrado. Y pues fue característico del 53% de los pacientes pues reportados.
En este estadio básicamente la infección va a aumentar rápidamente y se va a agravar. Por lo tanto, se va a extender esta característica en forma bilateral. Eh, eh, es esta la imagen que podemos observar del estadio 2, en la que, bueno, eh, esta, este patrón es esta la característica que se esperaba encontrar. El estadio 3 básicamente es de los 9 a los 13 días de la enfermedad, y en este se observó un patrón de consolidación en el 91 de los pacientes, en el 91% de los pacientes involucrados. Y bueno, el área involucrada, esta afectación va a crecer lentamente, y para esto es esta tercera imagen en la que podemos ver aquí esta característica, y esta sería la consolidación. Entonces, retomando, básicamente tenemos que esta manifestación, bueno, esta se le conoce como patrón en vidrio despulido. Este va a ser un patrón empedrado, y este va a ser una consolidación. Ahora, para el estadio 4, esto va a ser después del 14 día de la infección, y va a tener una resolución gradual de consolidación en el 75% de los pacientes. En este caso, bueno, la infección ya debería de haber sido controlada y la consolidación fue gradualmente absorbida. Ya no se va a encontrar presencia de patrón en empedrado, y bueno, sin embargo, puede llegar a aumentar la extensión del patrón en vidrio despulido. Ahora, el ultrasonido. El ultrasonido también fue requerido en algunos casos para pacientes con COVID-19. Es un método seguro y que permitió llevarlos a la cama de los pacientes, por lo cual ya no fue necesario moverlos. Y sus ventajas es que va a ser libre de radiación ionizante y es de bajo costo, por lo cual en muchas instituciones fue útil para el diagnóstico y monitoreo de pacientes con infección del SARS-CoV-2, ya que tiene múltiples ventajas. Los hallazgos principales en un ultrasonido es la enfermedad intersticial aguda, que produce artefactos hipercoicos verticales que se apartan de la línea pleural, llamadas línea B. El pulmón que pierde su contenido aéreo progresa de presentar un patrón pulmonar normal, que sería tener líneas A, las cuales se van a caracterizar por ser horizontales, cortas e hipercoicas, a tener líneas B, las cuales no son coalescentes, y que después de esto puede agravarse a tener líneas B coalescentes hasta llegar a la consolidación. Bueno, en esta primera figura es un estudio de ultrasonido en la cual se utilizó una escala de grises de tórax, donde se observa la línea pleural, que sería esta línea, esta flecha amarilla, esta va a ser la línea pleural, y la línea A de cabeza van a ser estas flechas. Esta va a ser una línea anormal. ¿Sí? Este estudio es de un paciente sin una alteración en sus líneas. Y bueno, este va a corresponder a un patrón pulmonar ecográfico normal. Eso es lo que se esperaría encontrar en un paciente que no tenga daño pulmonar. Ahora, para esta otra figura, igual se utilizó como técnica un ultrasonido en escala de grises de tórax, pero en esta sí se va a observar la línea pleural, que es la flecha amarilla, la cual tiene una desviación, y básicamente vamos a tener la presencia de líneas B, que van a ser estas estrellas, van a ser las líneas B. Ya no van a ser horizontales, sino verticales, y ya podemos tener que estas se van a traducir como un engrosamiento intersticial. Ahora, eh, esta tercera imagen también es de un ultrasonido con escala de grises, donde se va a observar la línea pleural, que va a ser estas flechas amarillas, y las líneas B coalescentes,
que van a ser estas flechas azules. Y esto se va a traducir como un mayor engrosamiento intersticial. Ahora, por último, esta otra última imagen del ultrasonido, vamos a tener que se va a observar la línea pleural, que es esta en línea amarilla, y las áreas hipercoicas irregulares, que van a ser estas puntas de las flechas en color rojo. Esto va a corresponder a un broncograma aéreo en un área pulmonar de consolidación. Básicamente, estas fueron las características o alteraciones que se esperaba encontrar a través de un ultrasonido en pacientes con COVID-19. Ahora, voy a continuar hablando del tratamiento para el COVID-19. Para el tratamiento me voy a basar en la guía de práctica clínica para el tratamiento de COVID-19 en México, en su actualización del 2 de agosto del 2021. Para ello, básicamente se dividió la enfermedad en tres instancias. Una que es por gravedad, ¿no? La gravedad leve. Básicamente, para que sea considerado leve en esta situación, no va a tener evidencia de neumonía o hipoxia, su saturación de oxígeno va a ser mayor a 94. En esos pacientes que tengan esas características, el tratamiento únicamente va a ser sintomático. ¿Sí? Nada más vamos a atender los síntomas que llega a presentar el paciente, como fiebre o dolor de cabeza. Sin embargo, no se va a atender la causa subyacente. Ahora, para la gravedad moderada, en esto va a ser para pacientes que sí tengan un signo clínico de neumonía, como fiebre, tos, disnea y respiración rápida, pero sin signos de neumonía grave. Su saturación de oxígeno va a ser igual o menor al 90% en aire ambiente. Para estos pacientes se va a utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina y esto para administrar ese medicamento se debe evaluar el riesgo de trombosis como tromboprofilaxis, ¿sí? De manera profiláctica se va a administrar el tratamiento para evitar una trombosis. Va a estar indicada la dexametasona u otros corticosteroides y esto se debe administrar exclusivamente en pacientes que requieren oxígeno suplementario para mantener su saturación de oxígeno. Además de esto, se recetó el remdesivir en pacientes hospitalizados mayores a 12 años y de un peso mayor a 40 kilos. Y la tocilizumab. Esto en pacientes con uso actual o previo de esteroide, a quienes no les haya aplicado otro inhibidor de la IL-6 durante el tratamiento actual. Y se va a administrar siempre y cuando no haya evidencia de otra infección bacteriana o viral aparte de la SARS-CoV-2. Ahora, en pacientes graves. Para que sea un paciente grave, según la guía de práctica clínica, van a tener signos clínicos de neumonía, como había mencionado anteriormente, como fiebre, tos, disnea, respiración rápida. Y van a tener ya sea frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria grave o saturación de oxígeno menor al 90%. Para esos pacientes, de igual forma, de manera profiláctica se les va a administrar heparina no fraccionada o enoxaparina, se les va a administrar dexametasona u otros corticosteroides, y en este caso también se les va a administrar tocilizumab en pacientes con uso actual o previo de 10 días de esteroide. ¿Sí? De igual forma. Y que no tengan
alguna otra infección bacteriana o viral, aparte de la SARS-CoV-2. Ahora, esta guía de práctica clínica también nos va a mencionar qué tratamientos no se deben utilizar en pacientes con COVID y que en algún momento de esta pandemia fueron muy conocidos, ¿no? O se administró de manera común en pacientes. Sin embargo, no se tienen registrado beneficios para que estos medicamentos sean aplicados en pacientes con COVID-19. No tienen beneficio alguno. Estos medicamentos son, en primer lugar, la citromicina, el dióxido de cloro, la ciclosporina y el oseltamivir. Esos pacientes, esos medicamentos de ninguna forma se van a administrar en pacientes con COVID-19. Bueno, ese sería todo por parte de infección pulmonar por SARS-CoV-2. Y esta sería la referencia consultada para esta presentación.